Usted, Victoria, en el partido ha sido complicado, al final un poco, vamos a decir que casi agónico, ¿no? El final, ¿qué valoración te merece el encuentro? Bueno, como tú has empezado, difícil el partido, ya éramos conscientes del rival que teníamos enfrente. También la incertidumbre después de estar 15 días sin competir, cómo íbamos a reaccionar. Pero bueno, yo creo que hemos ido de menos a más. Hemos empezado un poquito con duda, pero bueno, luego, sobre todo en la segunda parte, hemos ajustado algunas cosas y hemos estado mejor. Bueno, afortunadamente hemos ganado el partido, que era de lo que se trataba, y bueno, y nos toca mejorar y para llegar al partido siguiente en mejores condiciones. Yo decía que, sobre todo, bien estaba que bien acaba, porque es verdad que había que terminar y con los 3 puntos, como ya hablamos durante la semana, el equipo ha tenido momentos buenos, diría yo, ¿no? Sí, el equipo lo ha intentado llevar el peso del partido desde el minuto 1. Ha habido fases que lo hemos conseguido, otras que no. Insisto, esa primera parte quizás hemos estado desajustados, luego en la segunda parte hemos modificado algunas cositas y yo creo que hemos estado mucho mejor y la pena es que muchas situaciones de ataque, bueno, pues no las hemos acabado en las mejores condiciones que requerían, pero quizá por ser el principio de temporada, por esa frescura que nos hace falta todavía. Pero bueno, yo doy por bueno la victoria y sobre todo por el trabajo de los jugadores porque han estado bien. El empatar tan pronto también ha sido importante. Sí, no cabe duda, pero es que me parece que era el primer tiro a puerta de Don Benito que nos ha encajado un gol. Entonces, bueno, el mazazo ese, sí es cierto que la respuesta ha sido rápida, eso nos ha ayudado también. Y luego yo creo que la segunda parte sí que hemos manejado el partido totalmente. Y bueno, luego evidentemente con el tema de la expulsión, bueno, pues el partido se nos puso todavía más a nuestro favor. Y la pena es no haber cerrado el partido antes y haber hecho algún gol más. ¿De la sensación, Agustín, después del 2-1 y igual con más, el partido estaba plácido, como que el equipo ha jugado con el freno de mano echado y al final ha peligrado el resultado? No sé si era el planteamiento o ha sido, no sé, ha revoltado un poco los fantasmas del año pasado, de poder pinchar en el partido. No, pero en la segunda parte han tirado una vez a puerta, son tiros de fuera del área. Sí, en la primera tiran una, en la segunda otra y empatamos el partido, bueno, pero que nosotros hemos querido ir hacia el tercero. O sea que es cierto que yo soy consciente de la altura que estamos y quizás el futbolista, bueno, pues ya tiene el resultado en la mano y estamos ahí con el freno de mano. Pero bueno, insisto, no hay ningún pero a los jugadores, hay cosas que mejorar, muchas todavía, pero bueno, está bien que empecemos con un resultado a favor, que eso, las cosas se trabajan mejor desde la victoria. Decía yo que no valoraba sí o no el penalti, pero sí valoraba la posición de la Cruz en la jugada del penalti. Domingo suelo que dudaba un poco de esa posición. Es verdad que son jugadas en las que te puede caer de lado o te puede caer en contra. Sí, pero también yo no lo sé porque no estaba, no te puedo decir si estará o no. Pero ha habido un par de situaciones que han levantado el banderín también, que se ha cortado la jugada, que también son dudosas. Entonces, no lo sé. Para mí el penalti ha sido claro, pero la situación del fuera de juego no sé, porque de mi posición evidentemente no lo puedo ver. No veo, repito, que yo lo he comentado con el DP, digo que habrá 1000 culpables para que ocurra y que se ponga un partido a las 6 menos cuarto y con las temperaturas que tenemos, pero que los jugadores buscaban agua y buscaban refrescarse como buenamente podían. Normal, el inicio de la competición es así, más en esta tierra que siempre hace muchísimo calor, pero bueno, ha habido muchos partidos que se han jugado a esa hora también y tenemos que competir en estas condiciones y ya está, intentar hacerlo lo mejor posible y a ver si para el próximo partido el campo está un poquito mejor, un poquito más rápido y bueno, favorece mucho más el juego. Ahora que sale el Mérida, el calendario siguiente, pero claro, hay que mejorar mucho, ¿no? Sobre todo en el apartado físico. Sí, evidentemente, pero no te puedes saltar pauta, estos son 10 meses de trabajo, no podemos llegar ahora como un tiro el primer partido, sí está muy bien, pero son 10 meses de trabajo, entonces, bueno, somos conscientes en la situación en la que estamos y que a medida que pase la semana vamos a estar mejor, vamos a estar más fresquitos y son las pautas que hay que seguir, tampoco no vamos a tomar un atajo para llegar al final. Para llegar a un sitio que tú quieres que merece la pena no hay atajos, tienes que seguir una línea y tienes que hacer las cosas bien. El que está un escalón por encima es Pablo Carmona, ¿no? Parece más o menos la misma línea que la temporada pasada. Que Pablito es el tipo de jugador que tiene esa chispita, quizás hay jugadores que le cuesta mucho más adquirirla y él la tiene, es algo innato suyo, entonces bueno, afortunadamente está con nosotros y va creciendo, desde que llegó aquí el año pasado va creciendo como jugador y la verdad es que contento que siga ese rendimiento y ojalá siga creciendo. Ha hecho mención a lo del campo, digo que lo que más duele quizás es eso, que se haya intentado, que se intenten poner todos los medios para que se arregle la cosa y de que llega ahí, lo ves cómo está, se cae por el chofer. Pues sí, eso y el tema
de la ciudad deportiva también. En fin, nosotros estamos trabajando lo mejor que podemos en estas condiciones. Yo estoy convencido que están haciendo todo lo que está en la mano por arreglar los campos y porque estén, pero desgraciadamente, bueno, pues quizás las cosas ahora le ha salido un nuevo al campo y tal. Yo sé que lo están tratando y vamos a ver si se ponen en condiciones los campos para el trabajo y, bueno, y para que se vea un mejor fútbol.